En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por AbbVie. La artritis reumatoide es una enfermedad en la que se inflaman las articulaciones produciéndose dolor, deformidad y dificultad para el movimiento, aunque también puede afectar otras partes del organismo. Se trata de una enfermedad crónica con una baja frecuencia de curación espontánea, aunque con un tratamiento adecuado se consigue un buen control de la enfermedad en la mayoría de los casos. Es más frecuente en mujeres, pero también afecta a varones. Se presenta con mayor frecuencia entre los 45 y los 55 años. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo de la artritis reumatoide? A continuación, la segunda parte de la serie Conoce tu dolor. Informe especial con Luz Nereida Vélez. Bienvenidos a este programa de Vivir con Salud. Como ustedes saben, hoy continuamos con nuestra serie de programas y de informe especial Conoce tu dolor. Y como siempre les digo, ¿verdad? Usted nos puede acceder a través de las plataformas digitales, así que nos puede ver por notiuno.com/TV, escuchar por Notiuno 630M y por la banda FM también del 94.3. En la mañana de hoy vamos a estar hablando un poquito más sobre cómo debemos aprender a conocer ese dolor y muchas veces a qué condiciones, ¿verdad?, podemos achacar ese dolor. Así que me acompaña la doctora Amarilis Pérez de Jesús, reumatóloga, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Lu. Muy bien, gracias por la invitación. Y bienvenida a este programa. Vamos a tocar con la doctora lo que es la artritis reumatoide, que me imagino que en el país tenemos muchas personas que padecen de esta condición. Sí, definitivamente. Aproximadamente un 1% de nuestra población sufre de la condición. Así es que es una de las artritis más comunes después de la osteoartritis. O sea que tenemos miles de personas allá afuera que padecen de artritis reumatoide. Eso es así. Tenemos miles de personas que están sufriendo de la condición, algunos ya identificados y probablemente en tratamiento, y otros pues que probablemente ni se han enterado todavía o no han llegado a un diagnóstico todavía. O sea que viven con ese dolor, pero desconocen que a lo mejor tienen esta artritis. Eso es así. ¿Esta condición a qué grupo de la población afecta más? O sea, ¿en qué edades vemos mayormente el grueso de la enfermedad? Ok, el grueso de la enfermedad lo vamos a ver entre la tercera y la quinta década. O sea, que entre los 30 a los 50 años, doctora. 30 a los 50 años. Es una artritis de gente un poco más joven si la comparamos a la osteoartritis, que es una condición ya de adultos mayores. Sin embargo, podemos tener también gente de más de 70 años que debuten con la artritis igual, y también la podemos ver en niños, donde se conoce como artritis idiopática juvenil. Así es, pero en términos generales, si lo resumimos, es una artritis de gente joven. De gente joven y de gente que está en una edad productiva. O sea, exactamente, muchos a los 28, 30 años graduándose a lo mejor de profesiones como medicina, de leyes, de doctorados en distintas cosas, y con el mayor deseo, ¿verdad?, de comenzar a ejercer, o de una población que está ya trabajando en su momento más importante de la vida. O sea que, ¿cuál es la causa de esta artritis? Mira, la causa es desconocida. Realmente no sabemos por qué ocurre la artritis. Sí sabemos que es una condición autoinmune, y como todas las condiciones autoinmunes donde el sistema de defensas ataca tus propios órganos, en este caso primordialmente las articulaciones, pero es importante recalcar que esta es una artritis sistémica donde se va a afectar el corazón, los pulmones, puede haber inflamación en los ojos, puede haber alteraciones en la contagio de células blancas y de rojo, o sea que afecta la médula ósea. Así es que es una condición sistémica que no sabemos por qué ocurre. Sí sabemos que hay una predisposición genética y que cuando hay una exposición, ya sea a factores ambientales como el tabaquismo, eso te pone a mayor riesgo de que desarrolles la condición. Estresores te ponen a mayor riesgo de que desarrolles la condición. Ahora, exactamente decirte una etiología o una causa, no, es multifactorial. Y por eso entonces cuando miramos, por eso yo me imagino que muchas veces es un poco difícil si uno va a un médico primario y le dice tengo dolor aquí, tengo dolor acá, y es difícil entonces llegar a un diagnóstico.
Sí, el diagnóstico es difícil y siempre recalco la importancia de ese examen físico y de ese historial, porque ahí ya con historial y examen físico podemos ya tener una idea bastante clara. Claro está, cuando el paciente llega donde la consulta médica, el examinador tiene que tener un alto índice de sospecha para que pueda dirigir las pruebas, etcétera. Pero cuando hacemos el examen físico, esto es una artritis simétrica. Quiere decir que si afecta el lado izquierdo, afecta el lado derecho. Hay mucho envolvimiento de articulaciones de las manos y de las muñecas. Cuando hablamos de osteoartritis, por ejemplo, que es la otra más común y quizás mucha gente pasan desapercibido y los tratan como osteoartritis, en artritis reumatoidea tenemos envolvimiento de articulaciones proximales en los dedos. En osteoartritis es distal. En artritis reumatoidea, uno de los síntomas característicos de ese paciente siempre está cansado. Tiene mucho entumecimiento. Es un paciente que se siente mal. No te puede decir qué tiene, pero se siente mal. En osteoartritis, pues ese cansancio y esa rigidez en las mañanas no es tan severa como en artritis reumatoidea. O sea que el historial ya te da bastante información y con el examen físico, pues ya levantas la sospecha clínica y es enviar las órdenes de laboratorio, porque tenemos alteraciones en laboratorio que en osteoartritis, por ejemplo, en otras artritis no tenemos. Tenemos lo que llamamos las medidas de inflamación, como velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva van a estar elevadas. Factor reumatoideo, en la mayoría de los casos está positivo, pero hay que tener mucho cuidado porque tenemos pacientes con artritis reumatoidea cuyo factor reumatoideo es negativo, pero el resto del cuadro clínico nos da la evidencia de que sí es artritis reumatoidea, y para eso complementamos pues con imágenes radiográficas, ultrasonido, resonancia magnética, que ya nos dicen qué grado de daño hay en la articulación cuando lo vemos en imágenes. Me imagino que cuando usted dice que son proximales es que están una cerca de la otra, distal, me imagino que la palabra lo dice, que es a distancia. Por eso podemos ver, usted dice, ¿verdad?, que las manos se afectan mucho a personas que los nudillitos, ¿verdad?, como le llamamos, se le van como encorvando, muchas veces no pueden hacer movimientos, agarres. Definitivamente, a eso nos referimos, proximales, que están más cerca del cuerpo. Entonces vemos que los nudillos, estas articulaciones que llamamos metacarpofalangiales, las muñecas se afectan muchísimo. En pacientes que son mayores, vamos entonces a ver mucha manifestación en hombro. Ese paciente viene con mucho dolor y con mucha inflamación y limitación de movimiento en los hombros. ¿Cómo decimos? Pues sospechamos artritis reumatoidea y no es una tendinitis o no es una inflamación de alguno de los tejidos del hombro, porque es simétrica. Ambos hombros van a estar afectados. Usualmente si tienes una tendinitis es uno solo de los hombros, no los dos. En una población de 30 a 50, ¿esta condición da en igualdad de condiciones en el hombre y la mujer? Más común en las mujeres, como la mayoría de estas condiciones, mucho más común en mujeres que en varones. Lo vemos en varones y usualmente cuando lo vemos en varones es más severa, pero es más común. O sea, tiende a ser más agresiva. Es más agresiva, pero es mucho más común en féminas que en varones. Menciona, ¿verdad?, de que el diagnóstico es uno, ¿verdad?, que hay que tener mucho cuidado y que ese historial, ¿verdad?, quiere decir que si en la familia corre alguien que ya tenga esta condición, nosotros debemos estar pendientes y conscientes que podemos padecerla a la larga. Esa es otra de las claves. Si este paciente te presenta con una queja de que tiene dolor en las articulaciones, de que tiene mucha inflamación, de que tiene cansancio, y hay alguien más en la familia, y siempre en todas las condiciones que son reumáticas hay que preguntar sobre historial familiar, claro, porque eso nos da una gran idea. No necesariamente los hijos de pacientes con artritis reumatoidea lo van a tener. Puede ser un primo, puede ser un hermano, puede ser un tío, pero lo vemos en grupos familiares. Un nieto. Yo tengo, sí, curiosamente, y no es lo más común, una familia donde papá la tuvo de manera muy agresiva y todos sus hijos la tienen. Todos. Wow. Y en las féminas ha sido mucho más agresiva que en el varón.
Puede llegarle un paciente que a lo mejor haya estado buscando por mucho tiempo un diagnóstico con los deditos encorvados, ya con cierta discapacidad en cierta manera, si lo podemos poner de esa manera. Sí, porque desafortunadamente lo ideal es que nosotros recibamos a ese paciente en los primeros 3 meses para evitar la discapacidad, para evitar la limitación en arco de movimiento, pero usualmente este es un paciente que va de médico en médico. A principio se queda en casa y se toma un antiinflamatorio de estos que venden sin prescripción pensando pues esto se me va a quitar. Luego entonces va al médico, en lo que empieza la evaluación, la sospecha, a veces dejan este médico y me voy al otro y siguen buscándonos hasta que entonces finalmente llegan donde nosotros. Desafortunadamente la minoría de los pacientes llegan en lo que nosotros llamamos la ventana de tratamiento. O sea que llegan a tiempo para poder recibir tratamiento. Sí, yo te diría que por lo menos en mi experiencia, los que llegan quizás más tempranito es porque tienen algún familiar que ya tiene la condición y que les ha hablado. Sí, y entonces ya ellos mismos lo sospechan. Por eso es tan importante la educación. Porque es el paciente el que va a dar la primera señal, el que va a decir, mire, yo podría tener esto, y eso ocurre muy frecuentemente. Doctor, yo vengo, pero no será artritis reumatoidea porque mi hermana la tiene, mi prima la tiene. O sea que es bien importante esto que estamos haciendo, educar a nuestra población. Pero qué bueno que el paciente busca esa ayuda y que manifiesta, ¿verdad?, que en la familia tiene personas con esta condición y que ese síntoma de dolor es lo principal y se produce ese dolor por esa inflamación que causa. Pero aparte de mano, muñeca, lo podemos ver en los codos, en rodillas, en tobillos. Lo podemos ver en los codos, en hombros, como mencioné, en rodillas, en tobillos, en los dedos de los pies. También. Sí. Inclusive el paciente puede presentar con manifestaciones extraarticulares. Por ejemplo, yo tuve una paciente que manifestó inicialmente con problemas en ojo y el oftalmólogo es el que la refiere para que la evalúen cuando le mira sus manos, porque la señora sus manos no le dolían. O sea, son pacientes estoicos, ella se acostumbró poco a poco a tener este dolor. Así que para ella... Era algo normal. No era lo normal, eso era una artritis. Y de hecho, que yo lo reseño en el libro, cuando el oftalmólogo le dice que vaya a un reumatólogo, la señora no le hizo caso. Hasta un año después, cuando empeoran los síntomas articulares, es que ella busca ayuda con el reumatólogo, porque ella entendía que era que el oftalmólogo se había confundido. O sea que a veces también tenemos entonces esa respuesta de los pacientes y entonces se tarda más, ¿verdad?, el proceso. ¿Hay tratamiento para este tipo de artritis? O sea, ¿podemos darle alguna esperanza a estos pacientes? Hoy día estamos en la época esplendorosa de la artritis reumatoidea. Hay tratamientos excepcionales, buenísimos, que logran detener la enfermedad, que logran lo que nosotros queremos como reumatólogos, que es llevar a ese paciente a una remisión, a que la enfermedad se le esconda. Y tenemos desde los agentes modificadores de enfermedad tradicionales, donde tenemos un medicamento que se llama metotrexato, que es una quimioterapia en dosis baja, hasta lo que llamamos los agentes biológicos, donde tenemos los anti-TNF, los anticélulas B, bloqueadores de interleuquina, moléculas pequeñas. O sea, tenemos una gama de tratamientos que fueron creados específicamente para artritis reumatoidea, para manipular ese sistema inmunológico, porque los primeros metotrexatos, por ejemplo, no fue hecho para artritis reumatoidea. Nos dimos cuenta de que funcionaba y ayudaba, pero no fue hecho para artritis. Los nuevos medicamentos, los que llamamos los modificadores biológicos, han sido diseñados para manejar la artritis reumatoidea, y tenemos muchos más que estamos estudiando, así es que estamos en una época gloriosa. Quiero recordarte que para obtener más información sobre la artritis reumatoidea, AbbVie tiene el programa Ayudar sobre Artritis Reumatoide. Solo debe registrarse en artritisreumatoide.com o puede hacerlo a través de una llamada telefónica al 1-855-770-7705 y oriéntese con una educadora en artritis reumatoide. Me voy a la pausa, pero continuamos con más. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.